Porque ahora voy a hablar de los cristeros. El movimiento cristero, que constituyó entre 1926 y 29 una lucha fratricida, Estado e Iglesia, es uno de los pasajes menos estudiados y mucho menos difundido en la historia contemporánea de las postrimerías de la Revolución Mexicana en nuestro país. En las escuelas religiosas se nos enseñaba que el presidente Calles era el mismo diablo. En las de educación laica nos inculcaban que el cristero fue un movimiento plagado de fanatismo y de extraña comprensión. En realidad, muchos de nosotros nos enterábamos de niños del tema cuando nuestros mayores rememoraban escandalizados las persecuciones religiosas y hacían recuento de las misas que se daban al interior de las casas, nada más. Y fue a partir de un diario a punto de su destrucción, escrito con impecable caligrafía por un recluso de aquella época, el profesor José Refugio Padilla Galindo, que me adentro en las deportaciones masivas de cristeros a la colonia penal de las Islas Marías. Cabe señalar que cuando eran trasladados en ferrocarril, estos grupos de católicos, a través de la lectura del diario del cristero, los deportados iban cantando himnos religiosos y dando gracias a Dios por el honor de sufrir reclusión por la defensa de la práctica de su fe en su lucha contra el gobierno callejero. Podremos estar o no de acuerdo en la interpretación de los hechos, solo que en el estudio de la historia no nos podemos quedar a medias, ni tampoco ahondar en la etapa de la cristiada prejuzgando los hechos de antemano, como lo han hecho tantos autores a lo largo del tiempo. Si así lo hiciéramos, estaríamos fallando al rigor científico y a la objetividad histórica. Remontémonos, pues, a la época juarista, origen en el siglo XIX de la guerra cristera del siglo XX. Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, México y el Vaticano mantuvieron relaciones diplomáticas impecables. Sin embargo, a su caída, quedan rotas esas relaciones a causa de los nuevos vientos liberales que recorrían el país imparables. Con la ley Lerdo, la de desamortización de los bienes del clero, y que dieron origen a las leyes y a la guerra de reforma, se llega así al siglo XX y a la Revolución Mexicana sin que las viejas pugnas entre Estado e Iglesia hubieran sido resueltas de manera definitiva. Al término de la lucha revolucionaria, inicia el proceso de modernización del país que habían soñado vivir brillantes constitucionalistas, en su gran mayoría anticlericales, y que unos años antes, en 1917, por cierto, destacados asesores zapatistas participan, entre ellos Soto y Gama, Paulino Martínez, Otilio Montaño, que logran imprimir en el documento, conjuntamente con los emisarios villistas y obregonistas, un contenido social por primera vez en la historia de las constituciones modernas, al crearse artículos que protegerían al sector agrario y obrero, al mismo tiempo de endurecer la política anticlerical. Así, a principios de 1926, el periódico El Universal publica una declaración del arzobispo de México, José Mora y del Río, en rechazo al anticlericalismo de la Constitución, evento que fractura aún más las relaciones Estado-Iglesia. El arzobispo fue detenido y el Papa Pío XI recomienda prudencia a los católicos mexicanos en cuestiones políticas. A mediados de ese mismo año, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, nacida un año antes y que agrupaba varias organizaciones católicas, hizo circular un texto que impugnaba lo que consideraban medidas anticlericales de la Carta Magna. Cabe resaltar que en 1921, o sea, 5 años antes del reparto de este panfleto, un petardo estalló a las puertas de la casa del arzobispo. Poco después, ondeaban en las catedrales de la Ciudad de México y de Morelia banderas rojinegras y estallaban petardos similares en las inmediaciones del arzobispado de Guadalajara
y de la Basílica de Guadalupe. Ante la respuesta que los católicos muy tradicionales consideraron irascible por parte del gobierno, la Iglesia, auspiciada por el Vaticano, en una clara intromisión a la soberanía de México, considera necesario llamar a los fieles a preparar un boicot en contra de la economía del país. Esto es, los instan a no comprar gasolina, no adquirir boletos de la lotería, entre otras muchas medidas. Y la contraofensiva gubernamental no se hace esperar. Comenzó el 2 de julio del mismo año de 1926. Por un lado, se ordena el cierre de escuelas de monjas, conventos y seminarios. Esa es la razón de que este último fuera trasladado desde esa época al seminario de Montezuma, en Nuevo México, para no correr el riesgo de volver a interrumpir la formación de nuevos sacerdotes. Y se ordena asimismo la deportación de más de 200 sacerdotes extranjeros y la prohibición de portar hábitos en las calles. Se intensifica también la práctica de los preceptos constitucionales más radicales y lesivos para los católicos, como la prohibición de los sacerdotes a participar en política. Se decreta la educación laica, ya contemplada en la Constitución del 17, a la par que continúa la incautación de los bienes eclesiásticos. Hay que recordar el carácter impositivo de Plutarco Elías Calles. Una vez que dejó de ser presidente, sencillamente mandó incautar la huerta que pertenecía a la Catedral de Cuernavaca para formar ahí el Parque Revolución, o Rebu, como le decimos, para que estuviera al servicio del pueblo. O sea, seguía él haciendo lo que quería, imagínense cuando era presidente. Pero volvamos a 1926. La confrontación abierta crecía imparable y llega a su punto más álgido a principios de agosto, cuando la misma jerarquía católica decreta el cierre de todos los templos del país, mientras que el gobierno callista contraatacó mediante el recurso de la prohibición del culto privado. Estas drásticas medidas por ambas partes afectan e involucran vívidamente a toda la Grey Católica, sobre todo a las masas de campesinos pobres que aún no recibían las tierras ni la justicia prometida por la Revolución, y que de pronto, a causa del enfrentamiento, se encuentran ante la imposibilidad de obtener servicios eclesiásticos tan esenciales para ellos como el bautizo, la comunión, la bendición nupcial, el entierro cristiano, etc. Y creen que fue el mismo gobierno, y no el Vaticano, quien ordena el cierre de los templos religiosos. Suben de tono los enconos y propician una insurrección espontánea y masiva del pueblo creyente contra el gobierno callista. En el campo, arrieros, peones y rancheros fueron de los más entusiastas participantes del levantamiento cristero, principalmente gente de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla, Durango, Zacatecas, Querétaro. Son quienes se levantan en armas al grito de ¡Viva Cristo Rey!, utilizando la frase como estrategia guerrillera. Y ante tantas retenciones, ya no cabían en el Palacio Negro de Lecumberri, se les comienza a enviar a la colonia penal de las Islas Marías, compuesta por las islas de María Madre, María Magdalena, María Cleofas y San Juanito, ubicadas frente a las costas de Nayarit. Cabe resaltar que la Madre Conchita, su nombre Concepción Acevedo de la Llata, que dicen quienes la conocieron, entre ellos el autor del diario, que era una joven alta, muy guapa, espigada, y que luego de 1000 avatares, acosos sexuales, etcétera, que vivió en la colonia penal, pese a estar rodeada de jóvenes y señoras cristeras que procuraban acompañarla, en 1934 le aconseja el director del penal que se case, lo cual ocurre con el ánimo de protegerla de manera permanente, ya que salió libre hasta el año de 1940. Por cierto, el director de la colonia penal en ese entonces era el general Francisco J. Mújica, notable militar y uno de los más brillantes constitucionalistas. Era ateo, anticlerical, sin embargo trató con firmeza pero con respeto, a decir del cristero que escribió el diario, a los grupos que iban llegando. Por cierto, el profesor Refugio Padilla en su diario refiere que cuando un cristero tenía algún problema, la religiosa se convirtió en peticionaria de mejora
a favor de sus compañeros. Tal vez Múgica recordó sus años de juventud que pasó en su natal Michoacán, concretamente en el seminario de Zamora, antes de volcarse de lleno a la Revolución Mexicana. Tal vez ante los encantos de la Madre Conchita. En fin, lo cierto es que pasaban largas horas de plática y fue el mismo Múgica quien le sugirió a la Madre Conchita que escribiera sus memorias. Ya para terminar, en atención al tiempo que tenemos asignado, porque el tema da para mucho más información, no me resta más que decirles que la Guerra Cristera, cuya fase más violenta aconteció entre 1926 y 29, ciertamente no condujo a una desestabilización política del callismo, pero sí presupuso una enorme sangría de recursos financieros y, sobre todo, de vidas humanas en ambos bandos, amén de significar la reapertura del conflicto religioso. La profunda herida histórica en la nación tardaría muchos años en sanar, y sigue abierto el debate en torno a las reformas constitucionales, pese al avance del clero en las administraciones actuales. Por su atención, muchas gracias.